Sistema genital masculino, vías espermáticas y glándulas anexas. Las vías espermáticas comprenden desde el conducto deferente, que estamos observando aquí, luego la vesícula seminal o las glándulas vesiculosas. Le sigue los conductos eyaculadores y por último la uretra. El conducto deferente es la continuación de la cola del epidídimo. Acá estamos observando la cabeza del epidídimo, el cuerpo, la cola, y a continuación ya inicia el conducto deferente. El conducto deferente es un conducto largo que mide entre 40 a 50 centímetros de longitud. Es fino, de 2 milímetros de diámetro, con una capa muscular muy gruesa. Entonces, el diámetro interno, la luz del conducto, es apenas de 0.5 milímetros. Tenemos varias porciones. Acá estamos observando todavía al conducto deferente dentro del saco escrotal. Por lo tanto, esta es la primera porción. Porción escrotal. Luego tenemos dentro del cordón espermático, como contenido del cordón espermático, es la porción funicular. Luego tenemos dentro del cordón, pero en el conducto inguinal, y es la porción inguinal. Luego, a nivel del orificio inguinal profundo, se separa de los demás elementos del cordón, se dirige medialmente y anteriormente, y esa es la porción pelviana o porción pélvica. Porción escrotal, funicular, inguinal y porción pélvica del conducto deferente. Ahí estamos observando entonces cuando se separa de los demás elementos del cordón espermático. Acá se introduce en la pelvis y se dirige detrás de la vejiga urinaria. El conducto deferente es accesible en su porción funicular, cuando forma parte del cordón espermático. Es bastante superficial y fácilmente identificable entre los demás elementos del cordón, y allí se realiza esta sección del conducto deferente que se denomina vasectomía. Acá observamos el conducto deferente, la porción pélvica que se cruza con el uréter. Acá está el uréter del lado derecho, el uréter del lado izquierdo. Lo que tenemos aquí adelante es la vejiga urinaria. Esta es una visión posterior. Entonces, se cruza con el uréter, luego tiene un trayecto oblicuo descendente hacia abajo y medialmente, acercándose al conducto deferente del otro lado. Todo esto ocurre detrás de la vejiga urinaria. Entonces, esta porción es retrovesical, arriba y medial a la vesícula seminal. En su porción terminal, el conducto deferente presenta una dilatación que se denomina ampolla del conducto deferente. Las vesículas seminales son estas. También se denominan glándulas vesiculosas. Estas glándulas producen un líquido que contribuye en un 70% para el total del líquido seminal que produce el varón. Estas glándulas vesiculosas son estructuras tubulares de aproximadamente 5 centímetros de longitud, de pared muy delgada.
El conducto excretor de las glándulas vesiculosas, aquí y aquí, desemboca en el conducto deferente o se une al conducto deferente, podríamos decir, para formar el conducto eyaculador de cada lado. Los bordes mediales de las glándulas vesiculosas forman el ángulo intervesicular, cuyo vértice corresponde a la base de la próstata. Y dentro de este triángulo se encuentran los conductos deferentes, la ampolla de los conductos deferentes, que a su vez delimitan este pequeño espacio o ángulo que se denomina interdeferencial. Acá observamos a la vejiga urinaria y al recto atrás. Observamos aquí este repliegue del peritoneo que forma acá el fondo de saco rectovesical o vesicorrectal, y observamos al conducto deferente y a la vesícula seminal por debajo de esta reflexión del peritoneo. Por lo tanto, la glándula vesiculosa es subperitoneal. Acá lo que observamos también, una zona de coalescencia entre el peritoneo parietal, en este caso, y el peritoneo del recto. Es el tabique rectovesical. Ahí se forma el tabique rectovesical. Entonces, la vesícula seminal está separada del recto por el tabique rectovesical. Ahí podemos observar de vuelta. Las glándulas vesiculosas están rodeadas por un tejido conectivo que es una dependencia superior de este tabique rectovesical. En dirección anterior, las glándulas vesiculosas están relacionadas con el trígono vesical y también con la porción terminal del uréter. En dirección posterior, entonces, están separadas del recto por el tabique rectovesical. Y un poco más arriba, el peritoneo que forma el fondo de saco rectovesical. En dirección lateral, a ambos lados, se encuentran los plexos venosos vesical y prostático. Y en dirección medial están relacionadas con el conducto deferente, como ya dijimos, en ese ángulo interdeferencial. Las glándulas vesiculosas, que observamos aquí, reciben su vascularización de la arteria del conducto deferente y de la arteria vesical inferior, que aquí observamos. Esta es la arteria vesical inferior del lado derecho y esta es la arteria vesical inferior del lado izquierdo, que son ramas de la arteria ilíaca interna. Además, recibe ramas de la arteria rectal media. Y acá observamos las venas homónimas. ¿Cómo se forman los conductos eyaculadores? Cada conducto eyaculador se forma entonces por el conducto deferente. Esta es la parte terminal del conducto deferente, acá está la ampolla, y este es el conducto excretor de la vesícula seminal. Entonces forman a cada lado los conductos eyaculadores. Cada conducto eyaculador mide 15 a 20 milímetros aproximadamente. Y acá encontramos los orificios donde desembocan los conductos eyaculadores. Aquí está el orificio del conducto eyaculador derecho y este corresponde al orificio del conducto eyaculador izquierdo. Ahí voy a mover esta flecha, ese sería el orificio izquierdo.
y este es el orificio del conducto eyaculador derecho. Y en el medio está el orificio del utrículo prostático, o sea, a ambos lados del orificio del utrículo prostático en la uretra prostática. Todo esto que estamos observando es la uretra prostática. La próstata, glándula anexa al sistema genital masculino, es una glándula túbulo-alveolar impar única, que está ubicada por debajo de la vejiga urinaria y que rodea a la uretra prostática. Aporta el 20% aproximadamente del semen. (3.5 por 2.5 centímetros aproximadamente en el adulto), 18-20 gramos generalmente pesa en el varón joven, alrededor de los 20 años. Acá estamos mirando por detrás, esto es vejiga urinaria, ampolla de los conductos deferentes y glándulas vesiculosas. Y acá estamos observando a la próstata. Fíjense la forma de la próstata, como le parece a este dibujo. Tiene una base superior que contacta con la vejiga urinaria y un vértice inferior situado en el diafragma pelviano. En relación anterior, tenemos acá la sínfisis del pubis y tejido graso y también plexo venoso en ese espacio retropúbico que se denomina espacio de Repsius. En relación posterior, contacta con el recto, separado por este tabique que se denomina recto vesical. En cuanto a relaciones inferolaterales, contactan con los músculos de la pared pelviana lateral y porción anterior del músculo elevador del ano. Esto es próstata, vejiga urinaria, glándulas vesiculosas. Esto es uréter. Entonces acá recto, atrás y adelante este espacio que se denomina retropúbico o prevesical, también se le denomina de Repsius. La próstata está compuesta por una porción glandular que representa el 2/3, también una parte fibromuscular que es el estroma y también la cápsula prostática. Esto del centro que atraviesa a la próstata es la uretra prostática. Entonces dijimos que la próstata tiene una base superior, un vértice inferior. Acá observamos el pubis y este espacio está detrás del pubis y delante de la próstata y de la vejiga. Acá encontramos tejido adiposo y plexo venoso. Este espacio se denomina espacio prevesical, retropúbico o de Repsius. La base se relaciona con el cuello de la vejiga urinaria y también con la glándula vesiculosa que acá observamos. El vértice con el espacio perineal profundo. Posteriormente, acá estamos observando una fascia que es la fascia retroprostática, que acá se continúa con el tabique retrovesical. Los conductos eyaculadores atraviesan la próstata por detrás de la uretra.
en dirección oblicua hacia abajo y adelante. Y terminan en la uretra prostática a cada lado del colículo seminal, a los lados y un poco por debajo del utrículo, como enseguida les voy a mostrar. En cuanto a los lóbulos prostáticos, existen varios. En primer lugar, tenemos este lóbulo, que es preuretral o anterior, que se denomina también istmo. Luego tenemos inferoposterior, que es este, o retrouretral, porque está detrás de la uretra prostática. Y luego tenemos los lóbulos laterales, derecho e izquierdo, y también lo que se denomina el lóbulo medio, que es este. El lóbulo medio, este lóbulo medio, se forma durante el desarrollo embrionario por la unión de los lobulillos superomedial y anteromedial. Este lóbulo medial puede hipertrofiarse con la edad por efecto hormonal y puede obstruir el conducto de la uretra como si fuera una válvula. Este lóbulo medio entonces es el que más causa problemas cuando se hipertrofia por la obstrucción que produce a este nivel. Entonces, este es lóbulo medio. Acá estamos observando por detrás a la próstata, la base, ¿verdad? Y acá observamos las glándulas vesiculosas y los conductos deferentes. El parénquima prostático está formado por 15 a 30 conductillos prostáticos. Estos son los conductos excretores de la glándula, que terminan también aquí en la uretra prostática. Esto que observamos aquí es lo que se denomina colículo seminal. Esto viene a ser colículo seminal. El agujerito que vemos aquí en el centro es el orificio del utrículo prostático. Luego tenemos a los lados los orificios de los conductos eyaculadores. Y más lateralmente encontramos un montón de orificios que corresponden a la desembocadura de los conductos excretores de la glándula prostática. También aquí estamos observando, señalado por las flechas, las glándulas bulbouretrales. Son también glándulas anexas. Están en el espacio perineal profundo a los lados del músculo esfínter externo de la uretra. Acá observamos el utrículo prostático. El utrículo prostático es un pequeño divertículo mediano de la uretra prostática que se abre en el vértice del colículo seminal. Acá observamos de vuelta entonces lo que es un colículo seminal. Y ahí observamos el orificio del utrículo prostático en el centro. Los orificios que están a los lados corresponden a los orificios de los conductos eyaculadores, derecho e izquierdo. Y acá estamos observando estos orificios que corresponden entonces a la desembocadura de los conductillos prostáticos. Las glándulas bulbouretrales, que acá estamos observando del espacio perineal profundo, son pequeñas glándulas mucosas muy pequeñas, del tamaño de un maní, que están ubicadas en el extremo posterior del bulbo del pene a nivel del músculo transverso profundo del perineo. Tienen conductos excretores que miden aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud. Estos conductos perforan la membrana perineal y desembocan también en la uretra, no la uretra prostática, sino en la uretra
esponjosa. La irrigación de la próstata proviene de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Acá estamos observando la arteria vesical inferior. Acá observamos la arteria umbilical. La arteria umbilical, rama de la ilíaca interna, da la vesical superior, que no tiene mucha relación con la próstata. La arteria vesical inferior es una rama directa de la ilíaca interna y acá emite ramas para las glándulas vesiculosas y para la próstata, las ramas prostáticas. Estas ramas prostáticas ingresan por las caras laterales de la próstata a nivel de la unión vesicoprostática y se dividen en ramas periféricas y centrales. Las periféricas para la mayoría del parénquima prostático y las ramas centrales para la uretra prostática y los tejidos periuretrales. Otras arterias que contribuyen a la irrigación de la próstata son las ramas prostáticas de la pudenda interna y también de la rectal media, que también son ramas de la arteria ilíaca interna. En cuanto a las venas, fíjense acá, numerosas venas y muy voluminosas también. Entre el parénquima y la cápsula prostática existe un importante plexo. Ese es el plexo venoso prostático. Se le denomina también retropúbico o plexo venoso de Santorini. Este plexo drena la sangre venosa hacia el sistema venoso de la vena ilíaca interna. Hacia la vena ilíaca interna. A su vez, este plexo venoso recibe sangre proveniente de la vena dorsal profunda del pene y de las venas de la base de la vejiga urinaria. O sea, no solamente de la próstata. Acá observamos una próstata hipertrofiada, sobre todo acá el lóbulo medio. Este lóbulo medio es el que puede obstruir más comúnmente a la uretra prostática.